El aire matinal de la pastelería estaba impregnado del aroma de los productos recién horneados. María Ángela Escobedo extendió cuidadosamente la mousse de fresa sobre el fino bizcocho, asegurándose de que la capa quedaba perfectamente uniforme. Sus esforzados dedos aferran habitualmente la manga pastelera, haciendo delicados dibujos de crema. 20 años de trabajo en una pastelería la habían convertido en una meditación, una distracción de sus ansiosos pensamientos. El teléfono vibró, anunciando un nuevo mensaje. Marianela se quitó los guantes desechables y cogió el móvil. El nombre de su hija, Angélica, apareció en la pantalla. El corazón se le encogió de preocupación. Hacía poco que su hija se había comprado su primer teléfono y cada mensaje suyo provocaba en Marianela sentimientos encontrados de alegría y ansiedad. «Mamá, hoy he sacado sobresaliente en matemáticas. La abuela me ha prometido hacer mi tarta de canela favorita». Marianela sonreía al imaginarse la cara de alegría de su hija. Su suegra, a pesar de todos sus defectos, era una excelente cocinera. Rápidamente contestó: «Enhorabuena, cariño, estoy muy orgullosa de ti», y volvió al trabajo. En una mesa cercana, Paulina Valdés estaba empaquetando cruasanes frescos, tarareando para sí misma una melodía popular. Sus rizos oscuros asomaban bajo la gorra blanca como la nieve, y se le veía una mancha de harina en la mejilla. «¿Otra vez escribiendo a la niña?», preguntó Paulina al notar la sonrisa de su amiga. «¿Cómo le va con el nuevo teléfono?». «De momento genial». Facundo insistió en el último modelo. «Dice que nuestra hija debe tenerlo mejor», suspiró María Ángela, recordando una reciente discusión con su marido por la compra. «¿Y tú estabas en contra?». «No es que me molestara, es que creo que con 10 años basta con un modelo sencillo para llamadas y mensajes. Pero ya conoces a Facundo. Si se ha decidido por algo». Paulina asintió comprensiva. En 15 años de amistad, había aprendido bastante bien el carácter del marido de su amiga. María Ángela volvió a preparar el postre, pero no dejaba de pensar en la velada que le esperaba. Esta noche, volvería a recoger a su hija de manos de su suegra, Dolores Maldonado de Escobedo. La mujer provocaba en María Ángela una compleja mezcla de gratitud e irritación. Por un lado, su suegra ayudaba con Angélica, recogiéndola a la salida del colegio y cuidándola hasta que llegaban sus padres. Por otro, sus constantes comentarios y consejos no solicitados resultaban agotadores. El sol se ponía lentamente mientras María Ángela terminaba su último pedido. Guardó con cuidado el uniforme de trabajo en la taquilla y se puso su vestido azul oscuro favorito. Paulina la llamó a la salida. «No te olvides de la comida del domingo. Prometiste venir con una nueva receta de tiramisú». «Claro que me acuerdo, solo que…». María Ángela vaciló. Facundo estaba hablando de algunos planes para el fin de semana. Tendremos que ser más concretos. «María Ángela». La voz de su amiga se tornó seria. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma sin mirar los planes de tu marido?». La pregunta quedó sin respuesta. María Ángela se despidió apresuradamente y salió a la calle, donde la envolvió el aire húmedo del atardecer bogotano. El viejo Fiat no arrancó la primera vez, como si compartiera su cansancio. El camino hacia la casa de su suegra serpenteaba por las estrechas calles del barrio de Chapinero. María Ángela giraba mecánicamente el volante, sumida en sus pensamientos. Los últimos meses habían sido especialmente difíciles. El trabajo le exigía cada vez más energía. Su relación con Facundo era cada vez más tensa y la década de su matrimonio se acercaba con la inexorabilidad del derrumbe de una montaña. Aparcó frente a una pequeña casa de 2 plantas cubierta de bugambillas rosas y cerró los ojos un momento. Necesitaba serenarse antes del inevitable encuentro con su suegra. Dolores nunca perdía la oportunidad de señalar sus defectos, sobre todo últimamente. La puerta se abrió antes de que María Ángela pudiera llamar al timbre. En el umbral estaba Dolores, una mujer escultural con el pelo gris perfectamente peinado y una mirada tenaz en sus ojos oscuros. «Llegas 20 minutos tarde», dijo su suegra en lugar de saludarla. «Angélica ya ha terminado sus deberes». «Lo siento, había unos encargos urgentes», intentó hablar María Ángela con calma. «¿Dónde está?». «En su habitación. Angélica, mamá está aquí», gritó Dolores. Se oyó el taconeo de los piececitos, y en un momento María Ángela ya estaba abrazando a su hija. Angélica olía a canela y vainilla, lo que significaba que su suegra había hecho el pastel prometido. «Mamá, mira lo que hemos hecho la abuela y yo».
Angélica tiró de su madre hacia la cocina, donde el pastel rubicundo estaba sobre la mesa. Es muy bonito, cariño. Marianela acarició la cabeza de su hija. Pero ahora tenemos que irnos a casa. Papá llegará pronto del trabajo. Envolví un pedazo para Facundo. Dolores le tendió un rollo prolijamente envuelto. Y también, Marianela, la próxima vez, trata de llegar a tiempo. Yo también estoy planeando mi día. Marianela asintió en silencio, ayudando a su hija a empacar sus cosas. Angélica se despidió de su abuela con un fuerte abrazo y salieron a la fresca tarde. En el coche, su hija no paraba de hablar del día anterior, de su sobresaliente en matemáticas, de su nueva amiga Carolina, de cómo su abuela le había enseñado a hacer una tarta. María Ángela escuchaba con desgana, concentrada en la carretera y pensando en la noche que se avecinaba. Cuando llegaron, Facundo ya estaba en casa. Estaba sentado en el salón con su ordenador portátil, mirando la pantalla con desgana. Al ver a su hija, se le ilumina el rostro. ¿Cómo está mi princesita? Cogió a Angélica en brazos y ella chilló de alegría. Papá, he sacado sobresaliente en matemáticas, y la abuela y yo hemos hecho una tarta. Bien por ti. Sabía que podías hacerlo. Facundo besó a su hija en la parte superior de la cabeza. Marianela, ¿te has olvidado de que el sábado cenamos con mis colegas? No, no me olvidé, respondió ella en voz baja, tragándose la mención de los planes de cena con Paulina. La velada siguió como hasta entonces. Cena, revisión de los deberes de Angélica, discusión de cosas de trabajo. Facundo hablaba de un nuevo proyecto en la empresa. Angélica compartía noticias del colegio. Marianela recogía la mesa en silencio, sintiendo habitualmente el creciente vacío en su interior. Después de acostar a su hija, se quedó en la puerta de la habitación, observando el sueño sereno de Angélica. En momentos así, todo parecía casi perfecto. Un hogar acogedor, una hija querida, un trabajo estable. Pero algo estaba cambiando sutilmente en su familia, lenta e inevitablemente, como el crepúsculo que desciende sobre una ciudad. Facundo seguía trabajando en el salón cuando María Ángela entró en el dormitorio. Sabía que pasaría un rato antes de que su marido se reuniera con ella. Últimamente se quedaba despierto hasta tarde, citando proyectos urgentes. Tumbada en la oscuridad, María Ángela pensó en las palabras de Paulina. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para sí misma? ¿Y por qué ese pensamiento le evocaba una nostalgia tan ensordecedora? La mañana del sábado estaba nublada. Marianela removía lentamente su café mientras observaba la fina llovizna que caía por la ventana. El día libre había empezado como de costumbre. Angélica aún dormía y Facundo estaba sentado a la mesa de la cocina, revisando los correos electrónicos del trabajo en su tableta. ¿Tienes que trabajar el sábado?, preguntó María Ángela, poniendo una taza de café recién hecho delante de su marido. Facundo levantó la vista de la pantalla. Sabes que tenemos un proyecto muy importante entre manos. Los competidores no están dormidos. Pero podríamos pasar el día juntos. Ir a un parque de atracciones con Angélica, por ejemplo. Se lo prometiste el mes pasado. ¿Un parque de atracciones con este tiempo? Facundo apartó la taza con irritación. Y de todos modos, acordamos que esta noche saldríamos a cenar con mis colegas. María Ángela sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Otra vez tus colegas? Estuvimos en un evento corporativo la semana pasada. Escucha, la voz de Facundo adquirió un tono acerado. Estas reuniones son importantes para mi carrera. ¿Quieres que me asciendan, no? ¿Y quieres que nuestra hija vea a su padre al menos los fines de semana? El sonido de una cuchara al caer hizo que ambos se giraran. En la puerta de la cocina había una Angélica somnolienta, despeinada y con un pijama de unicornio. Buenos días, murmuró, cambiando la mirada de uno a otro de sus padres. Facundo fue el primero en romper el incómodo silencio. Buenos días, princesa. ¿Cómo has dormido? Pero Angélica ya notaba la tensión en el ambiente. Caminó en silencio hacia su asiento en la mesa, encorvando los hombros. Te prepararé cereales con leche. María Ángela intentó que su voz fuera despreocupada, pero le salió poco natural. Facundo se levantó desafiante de la mesa. Tengo trabajo. Estaré en el estudio. El día se alargó interminablemente. María Ángela hacía las tareas domésticas, intentando no pensar en el altercado de la mañana. Angélica estaba sentada en su cuarto, aparentemente haciendo los deberes, pero en realidad enviando mensajes de texto a sus amigas.
Facundo no salió de su despacho hasta la tarde. Hacia las 6 apareció en el salón, ya vestido con un estricto traje. Deberíamos prepararnos. La cena es a las 8. Marianela, que estaba doblando la ropa lavada, ni siquiera se volvió hacia él. No voy a ninguna parte. ¿Cómo que no vas? Podía oír la irritación mal disimulada en la voz de su marido. Eso es lo que significa. Me duele la cabeza. Y de todos modos, estoy cansada de ser el decorado en tus reuniones de negocios. Facundo se acercó lentamente a ella. Marianela, sabes perfectamente lo importante que es esto para mí. ¿Quieres estropearlo? No quiero arruinar nada. Vete sola. ¿Cómo explicaré la ausencia de mi mujer? ¿Qué pensarán mis colegas? ¿Qué se supone que debo pensar cuando mi marido no encuentra tiempo para su familia, ni siquiera los fines de semana? Sus voces se hacían cada vez más fuertes. Angélica, atraída por el ruido, se asomó a su habitación. «Mamá, papá, por favor, no os peleéis», pidió en voz baja. Pero sus padres no parecían oírla. Facundo cogió las llaves del coche. «Vale, ya que decidiste hacer un berrinche, de verdad iré solo». La puerta se cerró con tal fuerza que las ventanillas temblaron. María Ángela se hundió en el sofá, sintiendo que le temblaban las manos. Angélica se acercó vacilante a su madre. «Mamá, ¿va a ir todo bien?» María Ángela rodeó a su hija con los brazos acercándola. «Por supuesto, cariño. Papá solo está cansado del trabajo. Vamos a preparar algo rico para cenar, ¿quieres?» Pero la cena permaneció intacta. Angélica apenas tocaba la comida y María Ángela no se atrevía a probar bocado. Facundo regresó pasada la medianoche, con un ligero olor a vino. Sin decir palabra, se dirigió al dormitorio de invitados. Los 3 días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. La pareja solo se comunicaba mediante notas y mensajes breves sobre asuntos domésticos. Angélica se revolvía entre sus padres, tratando con su mente infantil de comprender lo que ocurría. El lunes por la mañana, Paulina se dio cuenta enseguida del estado de su amiga. «¿Qué te pasa? No llevas la cara, no llevas...» María Ángela, arreglando pasteles frescos en el escaparate, intentó mantener la calma. «Nos hemos peleado con Facundo. Hace 3 días que no hablamos». «¿Por qué esta vez?» «Su trabajo, siempre reunido con sus colegas, porque no tiene nada de tiempo para su familia». La voz de María Ángela temblaba. «Sabes, a veces pienso que Angélica y yo solo somos un hermoso telón de fondo para su exitosa vida». Paulina dejó la bandeja a un lado. «Cariño, tienes que hablar. Una charla de verdad, no un intercambio de quejas». «¿Cómo? Siempre está ocupado. Cuando está en casa, está en su despacho o al teléfono». En ese momento vibró el teléfono. Había un mensaje de Angélica. «Mamá, ¿va a recogerme hoy papá a casa de la abuela? ¿Seguís enfadados el uno con el otro?» A María Ángela se le encogió el corazón. Su hija estaba claramente preocupada por la situación. «No podéis seguir así», dijo Paulina con firmeza. «Por el bien de Angélica, debéis encontrar un terreno común». Durante todo el día, María Ángela trabajó mecánicamente, sin dejar de pensar en la situación doméstica. Incluso estropeó una tanda de macarrones al mezclar las proporciones de los ingredientes, algo que no le ocurría desde hacía años. Por la noche, al recoger a su hija de casa de su suegra, se encontró con la mirada escrutadora de Dolores. «Facundo parece muy cansado estos últimos días. Debes cuidarlo más, María Ángela». Aquel comentario fue la gota que colmó el vaso. Marianela apenas se contuvo para no responder con dureza. En silencio, cogió la mano de Angélica y se dirigió al coche. En casa tenían una sorpresa. Facundo había vuelto antes de lo habitual y estaba preparando la cena. En la mesa de la cocina había un jarrón con las flores favoritas de María Ángela, lirios blancos. Angélica corrió alegre hacia su padre. «Papá, hoy llegas temprano». «Sí, princesa, he pensado que deberíamos cenar todos juntos». Desvió la mirada hacia su esposa. «Marianela, ¿podemos hablar?» Ella asintió lentamente, aún insegura de estar preparada para esta conversación. Pero por el bien de su hija, por el bien de su familia, había que intentar encontrar una salida a esta situación. El aroma a carne asada y especias frescas llenaba la cocina. Facundo trabajaba en la sartén mientras Angélica ayudaba a poner la mesa, disponiendo los utensilios con extraordinaria diligencia. María Ángela estaba junto a la ventana recogiendo distraídamente los pétalos de lirio de un jarrón. «Angélica, Sol, vete a jugar a tu cuarto por ahora», pidió Facundo en voz baja. «Mamá y yo tenemos que hablar».
La niña miró ansiosa a sus padres, pero salió obedientemente de la cocina. Sus pasos se silenciaron en el fondo del piso. Facundo apagó la cocina y se volvió hacia su mujer. Marianguela, yo me equivoqué. Ella siguió mirando en silencio por la ventana, donde lloviznaba una fina lluvia. Estos últimos meses he dedicado demasiado tiempo al trabajo, continuó. Este proyecto es muy importante para la empresa, pero olvidé que hay cosas más importantes. Marianela se volvió finalmente hacia él. ¿Sabes lo que me ha dicho hoy Angélica? Me preguntó si habíamos dejado de querernos. El rostro de Facundo tembló. ¿Qué le respondiste? ¿Qué le podría haber contestado? ¿Que su padre prefiere pasar los fines de semana con sus colegas antes que con su familia? ¿Que no podemos pasar un día sin tensión? Te lo compensaré. Facundo dio un paso hacia ella. Te lo prometo. Tengamos una cena romántica este viernes. Solos tú y yo. Angélica puede pasar la noche en lo de su mamá. María Ángela quiso objetar, pero algo en los ojos de su marido la detuvo. Tal vez era una sinceridad que no había visto en mucho tiempo, o un cansancio que él ya no trataba de ocultar. De acuerdo, aceptó en voz baja. Pero prométeme que hablaremos de verdad, de todo. Facundo le cogió la mano con suavidad. Te lo prometo. Angélica, puedes volver, gritó María Ángela. La niña apareció tan rápido como si hubiera estado espiando por debajo de la puerta. Su rostro se iluminó cuando vio a sus padres cerca. La cena transcurrió en un ambiente inusualmente cálido. Facundo contó anécdotas divertidas del trabajo. Angélica compartió noticias de la escuela, y María Ángela sintió que podía relajarse por primera vez en mucho tiempo. El viernes llegó sin avisar. María Ángela estuvo inquieta todo el día, dejando caer utensilios en la pastelería y mezclando pedidos. Es como si tuvieras una primera cita, sonrió Paulina mientras ayudaba a su amiga a decorar el último pastel. Quizás sea como una primera cita, intentó bromear María Ángela, pero su voz tembló traicioneramente. Paulina miró a su amiga con seriedad. ¿De verdad estás preparada para empezar de nuevo? No lo sé, Paulina, de verdad que no lo sé, pero por el bien de Angélica, por todos nosotros, tengo que intentarlo. Por la tarde, Facundo recogió a su mujer en el trabajo, por primera vez en muchos meses. Parecía fuera de lugar sin traje de negocios, con una simple camisa y unos vaqueros. En sus manos llevaba un ramo de los lirios favoritos de María Ángela. Eligió un pequeño y acogedor restaurante en el casco antiguo de la ciudad. Una mesa en un rincón, velas, música tranquila, como en los primeros años de su matrimonio. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó Facundo cuando el camarero trajo el vino. En la cafetería donde trabajaba. Encargaste una tarta para una fiesta de empresa. María Ángela sonrió al recordarlo. Y te confundiste de pedido. Trajiste la de chocolate en vez de la de frutas. No me confundí. Solo pensé que la de chocolate sabría mejor. Se rieron, y por un momento pareció como si los últimos meses de tensión hubieran sido solo un mal sueño. María Ángela. Facundo le cubrió la mano con la suya. Sé que últimamente he sido un marido terrible. El trabajo me ha arrastrado, pero eso no es excusa. Te extraño, admitió ella en voz baja. Echo de menos nuestras conversaciones, nuestros fines de semana juntos, nuestros paseos nocturnos. Angélica también echa de menos tener un padre, no solo un bienhechor. Me tomaré unas vacaciones la semana que viene. Iremos a algún sitio los tres, como solíamos hacer. ¿En serio? ¿Qué pasa con tu importante proyecto? Al diablo con el proyecto. Mi familia es más importante. Hablaron hasta que cerró el restaurante. Del trabajo, de su hija, de sus miedos y esperanzas. Por primera vez en mucho tiempo, se escucharon de verdad. El fin de semana pasó como un borrón de felicidad. Facundo cumplió su palabra. Visitaron un parque de atracciones en familia, a pesar del frío. Angélica estaba radiante de alegría cuando su padre la llevó a todos los tío-vivos. El domingo desayunaron juntos, sin prisa por llegar a ninguna parte. Facundo ni siquiera encendió el teléfono. Después de comer ayudó a su hija con los deberes, mientras María Ángela preparaba la cena. Dolores llamó por la noche. Facundo, hijo, ¿te acordaste del martes? Es el aniversario de la muerte de tu padre. Tenemos que ir al cementerio. Por supuesto, mamá, me tomaré el día libre. Y la presencia de Marianela es opcional, añadió mi suegra. Sé lo ocupada que está en el trabajo. Marianela, que había oído la conversación, sintió que los hombros de su marido se tensaban. Pero él respondió con calma.
No, mamá. Iremos en familia. La semana empezaba bien. Facundo se había tomado vacaciones. Planeaban un viajecito a la costa. Angélica ya había preparado su maleta, en la que había metido todos sus juguetes preferidos. Pero el martes, después de una visita al cementerio, algo cambió. Dolores hablaba todo el día de la carrera de su difunto marido, de lo mucho que trabajaba por su familia, de lo importante que era ser un hombre de éxito. Tu padre nunca se permitió estar ocioso, repitió. Entendía su responsabilidad con la familia. Por la noche, Facundo permaneció sentado en el estudio durante largo rato. María Ángela le oía hablar por teléfono con sus colegas, y por la mañana anunció que las vacaciones tendrían que posponerse. Había asuntos urgentes en el trabajo. Pero papá, lo prometiste, casi llora Angélica. Lo siento, princesa. Iremos seguro, solo que un poco más tarde. María Ángela recogió en silencio los platos después del desayuno, sintiendo que volvía la tensión familiar. Se dio cuenta de que su frágil reconciliación estaba siendo sometida a una nueva prueba. Facundo se fue a trabajar sin siquiera darle un beso de despedida. Y una hora más tarde, Dolores la llamó. María Ángela, espero que te des cuenta de que un hombre necesita desarrollar su carrera. No puede ser tan egoísta y exigir toda su atención. María Ángela se limitó a colgar el teléfono por primera vez en mucho tiempo sin escuchar el sermón de su suegra. En el trabajo, decoraba pasteles mecánicamente, tratando de contener las lágrimas que le salían. ¿Va todo bien?, preguntó Paulina con cautela. Sí, mintió María Ángela. Solo cansada. Pero ambas sabían que no era verdad, que el idilio de los últimos días era solo un respiro antes de una nueva tormenta. La semana siguiente comenzó con pequeños contratiempos domésticos. La lavadora se rompió el lunes, el fregadero se atascó el martes. Facundo, inmerso en su trabajo, se limitaba a desentenderse irritado de los problemas. Llama a un manitas, tengo una presentación importante. María Ángela estaba cansada de contar el dinero gastado en reparaciones. Su sueldo de pastelera apenas cubría los gastos corrientes, y su marido aportaba el principal ingreso a la familia. Esto la agobiaba cada día más. El miércoles por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Facundo apareció en la cocina con expresión contrariada. ¿Por qué siguen sin lavarse mis camisas blancas?, preguntó, sosteniendo una camisa arrugada entre las manos. Porque la lavadora está estropeada y el técnico no vendrá hasta el viernes, intentó hablar María Ángela con calma mientras revolvía la avena para Angélica. ¿Y ahora qué me pongo para ir a trabajar? Hoy tengo una reunión con un inversor. ¿Puedo lavarme a mano? ¿A las 6 de la mañana? Perfecto. Se tiró la camisa en una silla. Tendré que pasar por la tintorería. Voy a llegar tarde al trabajo por culpa de este desastre. Angélica, que había entrado en la cocina en ese momento, se quedó paralizada en la puerta. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño. No había dormido bien las últimas noches, escuchando las discusiones amortiguadas de sus padres. «Buenos días, papá», dijo en voz baja. Facundo trató de suavizar su expresión. «Buenos días, princesa. Siento que papá esté un poco nervioso». ¿Un poco? Marianela no pudo contener el sarcasmo en su voz. «No empecemos», la cortó Facundo. «Tengo que ir a trabajar». Salió sin siquiera tocar su desayuno. Angélica picoteaba su avena con una cuchara, claramente sin apetito. «Cariño, tienes que comer», le dijo María Ángela en voz baja. «Hoy tienes examen de matemáticas». «No quiero ir al colegio», murmuró la niña. «¿Puedo quedarme en casa?» «No, cariño, no puedes faltar a clase». El día en la pastelería se alargó interminablemente. María Ángela había estropeado 2 veces la crema pastelera al no calcular correctamente las proporciones de los ingredientes. Paulina observaba a su amiga con preocupación. «¿Tal vez deberías tomarte el día libre?», sugirió durante la pausa para comer. «No puedo. Necesito dinero para reparar electrodomésticos». María Ángela se frotó las sienes con cansancio. A las 2 en punto, la profesora de Angélica, Rosario Montenegro, llamó. «Señora Escobedo, tenemos que vernos. Estoy preocupada por su hija». A María Ángela se le apretó el corazón. ¿Pasa algo? Angélica sacó una D en su examen. Es la tercera nota insatisfactoria en un mes. Se ha vuelto distraída. A menudo llora en el recreo.
Después del trabajo, María Ángela fue a la escuela. Rosario Montenegro, una mujer escultural de mirada penetrante, la recibió en un aula vacía. Angélica siempre ha sido una de las mejores alumnas, empezó la profesora. Pero últimamente he notado un cambio inquietante. Ha dejado de participar en las discusiones de clase. Rehuía a sus compañeros. Marianela agarraba el bolso con las manos. Un pequeño problema en la familia. Los niños son muy sensibles al ambiente de la casa, comentó Rosario en voz baja. Quizá Angélica necesite la ayuda del orientador del colegio. Hablaré con mi marido, prometió María Ángela, aunque ya conocía la reacción de Facundo ante tal sugerencia. Por la noche trató de discutir la situación con él. «¿Un psicólogo? ¿Estás loco?», se indignó. «Nuestra hija no está loca. Nadie habla de locura, solo necesita ayuda. Ayuda necesitan sus profesores si no saben enseñar como es debido. Nadie de mi familia ha ido nunca al psicólogo». «Pero si saca suspensos, Facundo, nuestra hija, que siempre ha sido una excelente estudiante». «Entonces tienes que estudiar más con ella en casa», miró a su mujer con reproche. «Estás todo el día en casa, ¿no?». «Estoy trabajando, por si no te has dado cuenta». «Vamos, que ese trabajo que tienes en la pastelería es solo un hobby. Yo mantengo a mi familia». Sus voces resonaron en el piso. Angélica se tapó la cabeza con una almohada en su habitación, intentando no oír otra discusión entre sus padres. Al día siguiente, Dolores llamó. Facundo me contó los problemas de Angélica en la escuela. María Ángela reprimió un suspiro. Es una dificultad pasajera. Si prestaras más atención a tu familia en vez de a tu trabajo... Dolores, por favor, no empieces. Solo estoy preocupada por mi nieta. Quizá debería hacer algo con ella después del colegio. Gracias, pero nos las arreglaremos solas. Durante todo el día, María Ángela pensó en las palabras de su suegra. ¿Quizá es realmente una mala madre? Quizá debería dejar su trabajo y dedicarse plenamente a su familia. Por la tarde estaba ayudando a Angélica con los deberes cuando Facundo volvió del trabajo muy animado. «Tengo una gran noticia», anunció. «Me envían a un importante congreso en la capital, durante toda una semana». Angélica levantó la vista de su cuaderno. «Pero papá, tengo una actuación en la obra del colegio dentro de una semana». «Lo siento, princesa, pero es un viaje muy importante. Te traeré un regalo». Marianela vio que la mirada de su hija se desviaba. Otra promesa, otra decepción. «Facundo, ¿no puedes reprogramar el viaje?» Angélica se ha estado preparando mucho para esta actuación. «No empieces», lanzó irritado. «Hago esto por todos nosotros. Alguien tiene que ganar dinero en esta familia». Por la noche, Marianela no pudo dormir durante mucho tiempo. Oía a Facundo haciendo las maletas para el viaje, revolviendo papeles en el estudio. Su vida familiar se desmoronaba ante sus ojos, y ella no sabía cómo detenerla. Por la mañana, mientras preparaba a Angélica para ir al colegio, se dio cuenta de que su hija llevaba calcetines diferentes. «Cariño, hoy estás distraída». «No he dormido bien», admitió la niña. «He tenido un sueño horrible en el que papá y tú ya no vivís juntos». María Ángela abrazó a su hija con fuerza, sin encontrar palabras para consolarla. Ella misma temía que el sueño se hiciera realidad. La semana sin Facundo se prolongó interminablemente. Angélica preguntaba todas las noches si su padre había llamado, pero él se limitaba a mensajes cortos una vez al día. La obra del colegio siguió sin él. Angélica interpretó a un hada en La Bella Durmiente, y María Ángela vio a su hija buscando a su padre entre el público hasta el último minuto. El viernes por la noche, Facundo volvió por fin a casa. Su costoso traje estaba arrugado por el largo vuelo, y en sus manos sostenía una gran bolsa de regalos. «¡Papá!». Angélica corrió hacia él, pero se detuvo a mitad de camino, como si no supiera cómo actuar. «Ven aquí, princesa», se agachó Facundo abriendo los brazos. «Te he traído algo especial». El paquete contenía un costoso juguete electrónico, el último modelo con el que soñaban todos los compañeros de Angélica. En otras circunstancias, la niña se habría puesto extasiada, pero ahora se limitó a agradecer educadamente a su padre. «¿Qué pasa?». Facundo miró a su mujer incomprensiblemente. «Creí que estaría contenta». María Ángela permaneció en silencio, recogiendo los platos después de la cena. Solo cuando Angélica se retiró a su habitación, habló en voz baja. La obra era el miércoles. ¿Qué obra? La de la escuela.
La que te contó Angélica antes de irte. Ella hacía de hada. Facundo se desplomó cansado en su silla. Maldición, me olvidé por completo. La conferencia fue tan intensa. Te estaba esperando. Hasta el último minuto estuvo mirando la puerta del pasillo. Me disculparé con ella. Le compraré otra cosa. ¿Crees que los regalos pueden sustituir tu presencia? Marianela se volvió bruscamente hacia su marido. Te estás perdiendo todos los momentos importantes de la vida de tu hija. Sus discursos, las reuniones de padres y profesores, incluso las cenas habituales. Facundo se levantó de la silla. Yo trabajo. Alguien tiene que mantener a esta familia. ¿O te propones vivir con tu sueldo de pastelero? No se trata del dinero, Facundo. Se trata de que te perdamos. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Facundo miró a su mujer en silencio, como si viera por primera vez su rostro cansado, las ojeras, las canas en su pelo oscuro. Tenemos que hablar, dijo por fin. Una charla seria. Se instalaron en el salón. María Ángela se sentó en un viejo sillón que habían comprado en su primer año de casados. Facundo se acomodó en el sofá, aflojándose la corbata. ¿Qué nos está pasando, María Ángela? Ella sonrió sin gracia. ¿De verdad quieres saberlo? ¿O esta es solo otra conversación después de la cual nada cambiará? Hablo en serio, los últimos meses. Siento que nos hemos ido distanciando. ¿Meses? Facundo, esto lleva pasando más de un año, desde que te ascendieron. Se pasó la mano por la cara. Un nuevo puesto requiere más tiempo y esfuerzo. Ya sabes lo competitiva que es la empresa. ¿Y la familia? Angélica y yo también requerimos tiempo y energía, pero nunca nos sobra. Intento proporcionarle una vida mejor. ¿Una mejor? Marianela se echó hacia adelante. Nuestra hija llora por la noche. Saca suspensos en el colegio. Ni siquiera sabes que ya no va a las clases de baile que tanto le gustaban. Facundo levantó las cejas sorprendido. ¿Por qué no? Porque las clases se han trasladado a los martes y jueves por la tarde. Y ahora nunca puedes llevarla, y yo estoy en el trabajo a esa hora. ¿Por qué no me lo has dicho? Sí te lo dije, hace 3 semanas, pero estabas demasiado ocupado preparando la presentación. Se quedaron en silencio. En algún lugar del fondo del piso, un viejo reloj, regalo de boda de los padres de Marianela, hacía tic-tac. ¿Sabes? Empezó Marianela despacio. A menudo pienso en el hecho de que ya no me miras como antes. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cómo en los primeros años de nuestro matrimonio llegabas a casa del trabajo y me contabas de todo? Sobre tus proyectos, tus compañeros, tus planes. Y ahora, llegas a casa y vas directo a tu oficina. O te quedas mirando el teléfono. Facundo se ajustó nerviosamente la corbata. ¿Tienes a alguien más? ¿Qué? María Ángela hasta se rió sorprendida. ¿De verdad crees que ese es el problema? No, es que... no sé qué pensar. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Tienes a alguien? No, negó con la cabeza. Te juro que no, es que se me ha complicado. ¿Qué se ha vuelto difícil? Todo. Esta responsabilidad, la presión constante en el trabajo. Siento que tengo que estar a la altura de las expectativas, jefe, colegas, mamá. ¿Y las expectativas de Angélica y mías? En ese momento, una melodía tranquila llegó de la habitación de su hija. Había encendido un juguete nuevo. ¿Podemos arreglar esto?, preguntó Facundo. María Ángela guardó silencio durante un largo rato, alisando las inexistentes arrugas de su falda. No lo sé, pero por el bien de Angélica, tenemos que intentarlo. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, estar aquí de verdad, no solo físicamente. Pasar tiempo con mi hija, hablar conmigo. Deja de esconderte detrás del trabajo. Lo intentaré. Se levantó y se acercó a su mujer. De verdad que lo intentaré. Ya lo prometiste, ¿recuerdas? Después de aquella pelea. Y luego tu mamá dijo unas palabras y todo volvió a la normalidad. Facundo frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con mamá? Ella no para de recordarte tu carrera, el éxito que tuvo tu padre, y enseguida te olvidas de todas las promesas. Eso no es justo. Mamá solo quiere lo mejor para mí. ¿Y yo? ¿Qué quiero? ¿Me lo ha preguntado alguien en el último año? Angélica apareció en la puerta del salón con su pijama de unicornio. Mamá, papá, ¿os habéis vuelto a pelear? No, cariño.
Marianela intentó sonreír. Solo estamos hablando. Hablando muy en serio, añadió Facundo. Vete a la cama, princesa. Se hace tarde. Cuando su hija se fue, María Ángela se frotó las sienes con cansancio. Quizá deberíamos ver a un consejero familiar. Facundo se crispó como de un golpe. Eso no. ¿Qué dirá la gente? A eso mismo me refiero. María Ángela se levantó. Te importa más la opinión de los de afuera que el bienestar de tu propia familia. Eso no es verdad. Entonces demuéstralo. Con hechos, no con palabras. Se dirigió al dormitorio, dejando a su marido solo en el salón. Esta conversación no había traído el alivio que esperaba. Por el contrario, no había hecho más que confirmar sus peores temores. Facundo y ella veían la vida de forma muy distinta, y el abismo que los separaba era cada vez más profundo. Aquella noche durmieron en habitaciones separadas. Facundo se quedó en el salón diciendo que tenía que trabajar. María Ángela permaneció despierta mucho tiempo, escuchando los ruidos del piso. Se oyó un portazo, al parecer Angélica iba al baño. Luego oyó la voz apagada de Facundo. Estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente del trabajo otra vez, o con su madre. Después de aquella conversación tan seria, Facundo había intentado cambiar de verdad. Empezó a llegar más temprano del trabajo, pasaba más tiempo con Angélica, incluso preparó la cena algunas veces. Pero María Ángela se daba cuenta de lo nervioso que miraba el teléfono, de lo a menudo que salía al balcón para hacer llamadas importantes, de lo irritado que se ponía por pequeñeces. Una noche, mientras veían una película en familia en el salón, el teléfono de Facundo volvió a vibrar. «Perdón, es urgente», murmuró mientras salía de la habitación. Angélica se aferró a su madre. «¿A papá no le gusta estar con nosotros?» «En absoluto, cariño». María Ángela abrazó a su hija. «Es que tiene mucho trabajo». El papá de Caroline también trabaja mucho, pero siempre juega con ella los fines de semana. María Ángela no sabía qué responder. Podía oír a Facundo en el balcón discutiendo en voz alta algún proyecto, y vio la frustración en los ojos de su hija. Al día siguiente, la pastelería estaba especialmente llena de pedidos. María Ángela apenas había tenido tiempo de decorar los pasteles cuando sonó el teléfono. Era Rosario Montenegro. «Señora Escobedo, me temo que volvemos a tener problemas con Angélica». María Ángela dejó a un lado la manga pastelera. «¿Qué ha pasado?» «Se peleó en el recreo con una compañera». «¿Qué? Eso es imposible, mi hija nunca...» A mí también me sorprendió, pero las chicas se pelearon por algún comentario sobre el divorcio de sus padres. María Ángela sintió un escalofrío por dentro. ¿Sobre el divorcio? Sí, al parecer una compañera de clase dijo algo sobre sus padres divorciados, y Angélica reaccionó muy emocionalmente. Tenemos que tener una reunión, y preferiblemente deberían venir los dos padres. Después del trabajo, María Ángela recogió a su hija en casa de su suegra. Dolores la recibió con su habitual expresión contrariada. «Me he enterado del incidente del colegio», empezó antes de que María Ángela hubiera cruzado el umbral. «Todo es consecuencia del ambiente inestable que hay en casa». «Dolores, por favor». «No, escucha tú. Facundo me habló de vuestra conversación, sobre que le acusabas de falta de atención a su familia. Pero mi hijo solo quiere darles una vida decente». «¿Dónde está Angélica?» María Ángela intentó hablar con calma. «En su habitación, haciendo los deberes. Sabes, cuando mi marido trabajaba duro, nunca se lo reproché. Al contrario, creé todas las condiciones». «¡Angélica!», María Ángela gritó, interrumpiendo la moral de su suegra. «¡Debemos ir a casa!». De camino a casa, su hija permaneció en silencio, mirando por la ventana. Solo cuando subían en el ascensor, preguntó en voz baja. «Mamá, ¿os vais a divorciar papá y tú?». María Ángela se agachó delante de su hija. «¿Por qué dices eso?». «Los padres de Marta están divorciados. Dice que al principio también se peleaban todo el tiempo». «Cariño, todas las familias tienen momentos difíciles. Papá y yo...». Las puertas del ascensor se abrieron y Angélica se coló rápidamente en el piso sin escuchar a su madre. Por la noche, cuando Facundo volvió del trabajo, María Ángela le contó lo de la llamada de la profesora. «¿Una pelea? ¿Nuestra Angélica?». Sacudió la cabeza con incredulidad. «Eso no es propio de ella. Rosario pide que vengamos juntos». «¿Cuándo?».
El jueves, después de clases. Facundo sacó su teléfono, consultando el calendario. Tengo una reunión importante a esa hora. ¿En serio? ¿Tu hija se pelea en el colegio y piensas en una reunión? No puedo dejarlo todo a última hora. Claro que no puedes, sonrió María Ángela con amargura. Nunca puedes. El jueves, María Ángela acudió sola a su cita con Rosario. La maestra pareció decepcionada al verla sin su marido. ¿El señor Escobedo no pudo asistir? Tiene una reunión importante, dijo María Ángela las palabras con ese sabor amargo que le era familiar. Rosario la miró atentamente. Señora Escobedo, llevo 20 años trabajando en la escuela y sé ver cuando los problemas de un niño son reflejo de problemas en la familia. Estamos trabajando en ello. Angélica es una niña muy sensible. Era una alumna excelente, activa, sociable. Y ahora, ¿sabes que ha dejado de ir al grupo de teatro del colegio? Marianela negó con la cabeza. Dice que ya no le gusta interpretar papeles diferentes, pero creo que eso es otra cosa. En las obras suelen actuar familias felices. Al anochecer, María Ángela se sentó largo rato en la cocina a repasar los cuadernos escolares de su hija. Su pulcra letra era cada vez más ilegible y había marcas y correcciones. En su último examen de matemáticas, Angélica no había resuelto ni un solo problema. Se había limitado a dibujar casitas en los márgenes. Facundo volvió tarde, oliendo a whisky caro. ¿Qué tal la reunión con el profesor?, preguntó, sacando una botella de agua de la nevera. ¿De verdad quieres saberlo? Claro que quiero. Es mi hija. ¿De verdad? ¿Y cuándo fue la última vez que revisaste sus deberes? ¿Sabes qué nota sacó en su último dictado? Facundo se desplomó cansado en su silla. Mira, lo intento. Paso más tiempo con ella. Sí, cuando no te llaman del trabajo o tu mamá no te recuerda las citas importantes. Deja a mamá fuera de esto. ¿Por qué no? Siempre se mete en nuestras vidas. Sus voces eran cada vez más fuertes. De repente Angélica apareció en la cocina en pijama, con cara de llorar. «Basta», gritó. «Dejad de gritar. Odio que os peleéis». Salió corriendo de la cocina, dando un fuerte portazo en la puerta de su habitación. María Ángela y Facundo se quedaron inmóviles, mirándose el uno al otro. «¿Ves lo que estás haciendo?», siseó Facundo. «¿Qué estoy haciendo? ¿Y vos? ¿Te das cuenta de lo que le pasa a tu hija?». Se levantó de la mesa. «No puedo hablar de esto ahora. Mañana tengo una presentación importante». «Claro que siempre tienes algo importante, más importante que la familia». Facundo se fue al estudio, dejando a María Ángela sola en la cocina. Estaba sentada en la oscuridad, escuchando los sollozos ahogados de su hija detrás de la pared. Las palabras de Rosario de que los problemas de los niños eran un reflejo de los problemas de la familia daban vueltas en su cabeza. Al día siguiente, Dolores volvió a llamar. «María Ángela, tenemos que hablar seriamente de Facundo». «Dolores, este es un asunto de nuestra familia». «Exacto, y tú estás arruinando a la familia con tus quejas y berrinches». María Ángela colgó el teléfono por primera vez en años sin escuchar a su suegra. En el trabajo decoraba pasteles mecánicamente y su mente daba vueltas a la idea de que su vida familiar se estaba desmoronando como una galleta de mantequilla. El martes empezó como siempre. María Ángela preparó el desayuno. Recogió a Angélica para llevarla al colegio. Revisó sus deberes. Facundo llevaba una semana volviendo pasada la medianoche, alegando un proyecto urgente, y por la mañana ella solo encontró una cama arrugada en la habitación de invitados. La pastelería estaba desacostumbradamente tranquila. Paulina se había ausentado del trabajo para ir al médico, y María Ángela trabajaba sola, absorta en sus propios pensamientos. Sus manos sacaban automáticamente rosas de la crema de la tarta nupcial, y su mente se llenaba de recuerdos de su propia boda. El vestido blanco, la sonrisa de felicidad de Facundo, sus promesas de amor y cariño. El teléfono vibró, un mensaje de su marido. «Tenemos que hablar, estaré en casa a las 7». Algo en esas palabras secas le estrujó el corazón. Normalmente Facundo escribía de otra manera, incluso últimamente sus mensajes habían sido más personales. El día se alargó interminablemente. María Ángela saló demasiado la crema 2 veces, arruinó una tanda de macarrones y finalmente se cortó un dedo mientras decoraba el último pastel. Una gota roja cayó sobre el glaseado blanco y tuvo que empezar de nuevo. Llegó a casa antes de lo habitual. Angélica seguía en casa de su abuela.
Dolores siempre recogía a su nieta los martes después del colegio. En el piso vacío reinaba un silencio opresivo. María Ángela se puso a limpiar mecánicamente. Quitó el polvo, aspiró la alfombra, lavó las ventanas del salón. El trabajo la ayudaba a no pensar, a no imaginarse lo peor. A las 7 en punto sonó un portazo. Facundo entró con un traje que ella nunca había visto, gris oscuro, evidentemente muy caro. En sus manos un maletín de cuero. ¿Dónde está Angélica?, preguntó en lugar de saludar. En casa de su madre. Es martes. Asintió, entró en el salón y se sentó en una silla, colocando el maletín con cuidado sobre su regazo. María Ángela, tenemos que hablar. Ella permaneció de pie, apoyada en la jamba de la puerta. Te escucho. Llevo mucho tiempo pensando. Mucho tiempo. Sacó unos papeles de su maletín. Nuestro matrimonio está agotado. María Ángela sintió que se le entumecían los dedos. ¿Qué quieres decir? Voy a pedir el divorcio. Aquellas palabras flotaban en el aire como una niebla espesa. Marianela miró a su marido, su traje perfectamente planchado, su pelo pulcramente peinado, y no reconoció al hombre con el que se había casado hacía 15 años. ¿Has conocido a otra persona? Su voz sonó sorprendentemente tranquila. No, negó con la cabeza. No se trata de eso. Es que somos muy diferentes. Queremos cosas distintas de la vida. Estoy cansado de las constantes recriminaciones, de tener que justificar mi trabajo, de que no entiendas mis ambiciones. ¿Y entiendes mis sentimientos? ¿Los sentimientos de tu hija? Facundo sacó otra carpeta de su maletín. He preparado un preacuerdo de división de bienes. El piso se lo queda usted. Yo tengo otras propiedades. El coche me lo quedo, pero te compraré uno nuevo. Marianela miró aquellos documentos pulcramente preparados, el texto claramente impreso, y sintió que la ira se acumulaba en su interior. Lo tienes todo planeado, como un proyecto en el trabajo, ¿no? Hiciste un presupuesto, dispusiste las partidas. Quiero que seas civilizado. ¿Civilizado? Ella finalmente estalló. ¿Estás destruyendo una familia y quieres que sea civilizado? No te pongas histérica, arrugó la nariz. Precisamente por eso he tomado esta decisión. No se puede hablar de negocios en paz. Asuntos de negocios. ¿Nuestro matrimonio es un asunto de negocios para ti? En ese momento sonó el teléfono. Dolores preguntaba cuándo recoger a Angélica. Enseguida voy, respondió María Ángela secamente. Espera, Facundo levantó la mano. Tenemos que discutir el tema de la custodia. ¿Qué? Creo que Angélica debería vivir conmigo. Marianela se rió, amarga, roncamente. ¿Contigo? Ni siquiera sabes en qué curso está ahora. Al menos puedo proporcionarle una mejor educación, mejores condiciones de vida. Puedo contratar buenos tutores, enviarla a una escuela pública. ¿Y amor? ¿Atención? ¿Tiempo? ¿Puedes comprar eso también? No lo entiendas mal. Quiero a mi hija. ¿De verdad? ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿En regalos caros en lugar de asistir a las funciones escolares? ¿En promesas que no cumples? Facundo se levantó, aferrando una carpeta. Sabía que no podrías discutir esto con calma. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. ¿Abogado? ¿Tú también has contratado ya un abogado? Por supuesto. Ya te lo he dicho, he pensado en todo. Marianela se acercó a él. ¿Has pensado ya cómo vas a decirle a tu hija que estás destruyendo su familia? ¿Cómo le explicarás por qué papá ya no vive con ellos? ¿O también lo hará tu abogado? Algo parecido al dolor brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. Se lo diremos juntos. Explicadle con calma la situación. ¿Explicar? ¿Explicarle qué? ¿Que su padre prefirió su carrera a su familia? Basta, levantó la voz. Es por esa actitud que no puedo soportarlo más. Conviertes cualquier conversación en un escándalo. Y tú conviertes cualquier relación en un negocio. Estaban uno frente al otro, respirando agitadamente. Fuera de la ventana empezaba a llover y las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un siniestro acompañamiento para su pelea. Dejaré los documentos aquí, dijo finalmente Facundo, colocando la carpeta sobre la mesa. Léelos tranquilamente cuando recobres el sentido común, y recuerda, si no llegamos a un acuerdo pacífico, será el tribunal quien decida. ¿Un juicio? Marianela apretó los puños. ¿Me estás amenazando con un juicio?
Simplemente estoy esbozando los posibles resultados. Como un adulto. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. Y sí, yo mismo me llevaré a Angélica lejos de su madre. Necesitas tiempo para calmarte. Cuando la puerta se cerró tras él, María Ángela se desplomó en el sofá. Sobre la mesa había una carpeta con el logotipo de un bufete de abogados. En ella se detallaba toda su vida en común, bienes, cuentas, compromisos, todo menos sentimientos, recuerdos y esperanzas frustradas. Fue una semana después de la charla sobre el divorcio. Facundo se mudó a su nuevo piso, llevándose solo sus efectos personales y los documentos del trabajo. Angélica lloraba todas las noches, preguntando cuándo volvería papá a casa. María Ángela no sabía qué responder. Todas las palabras parecían vacías y sin sentido. En la pastelería trabajaba como un autómata, cumpliendo pedidos mecánicamente. Paulina intentaba apoyarla, pero todos los consuelos se estrellaban contra un muro ensordecedor de dolor y fatiga. «Tienes que luchar», le dijo su amiga mientras ayudaba a empaquetar otro pastel. «Por ti, por tu hija». Marianela se limitó a negar con la cabeza. Ya ha tomado una decisión. Preparó los documentos, contrató a un abogado, incluso compró un piso por adelantado. ¿Y te vas a dar por vencida? ¿Dejar que se lleve a Angélica? A María Ángela se le llenaron los ojos de lágrimas al mencionar a su hija. Después de la mudanza, Facundo había insistido en que Angélica pasara los fines de semana con él. La niña volvía a casa sometida, con juguetes nuevos y caros y preguntas extrañas. Este martes todo fue mal desde la misma mañana. Angélica estaba malhumorada, no quería desayunar y luego lloró por un cuaderno de matemáticas supuestamente perdido que encontraron en su propia mochila. «¿Por qué estás tan distraída?», preguntó Marianela, secando las lágrimas de su hija. «No quiero ir al colegio. ¿Puedo ir a casa de papá?» «Cariño, papá está trabajando y hoy tienes clases importantes. Y la abuela dice que papá puede contratarme profesores a domicilio». María Ángela se quedó helada. «¿Qué más dice la abuela?». Pero Angélica ya se había tapado la boca con las manos como si hubiera dicho algo prohibido. «Nada, llego tarde al colegio». Durante todo el día, esas palabras mantuvieron la mente de María Ángela en ella. Se equivocó en 3 pedidos y finalmente le pidió a su jefe la tarde libre. «Claro», aceptó él, mirando su rostro demacrado. «Necesitas descansar». En lugar de descansar, María Ángela condujo hasta la casa de su suegra. Sabía que Dolores recogía a Angélica los martes después del colegio. Normalmente llegaba a recoger a su hija a las 6, pero hoy decidió llegar temprano. Aparcó a la vuelta de la esquina y subió despacio los conocidos escalones. La puerta principal estaba entreabierta. Dolores solía ventilar la casa a esta hora del día. Del fondo del piso llegaban voces. «Come, cariño». La voz de su suegra sonaba desacostumbradamente dulce. «He horneado tu tarta de canela favorita». «Gracias, abuela». La voz de Angélica sonaba cansada. «Sabes, mi ángel, creo que estarás mejor viviendo con papá después del divorcio». María Ángela se congeló en la puerta, temerosa de moverse. «Pero, ¿y mamá?». Se oyeron lágrimas en la voz de su hija. «Tu mamá, verás, cariño, ella no puede darte lo que papá. Ella es solo una pastelera. Y papá es un exitoso hombre de negocios. Con él tendrás lo mejor de todo. Un colegio nuevo, ropa bonita, viajes. Pero quiero a mamá». «Claro que la quieres, pero piensa en tu futuro. Además...». Dolores bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «Tu madre no se esforzó mucho por mantener unida a la familia». «¿Qué quieres decir?». «Bueno, por ejemplo, ¿sabes que aceptó ese trabajo en la pastelería a propósito? A pesar de que tu padre le sugirió que se quedara en casa. Prefirió sus pasteles a su familia. Y también criticaba a papá todo el tiempo. No apreciaba sus esfuerzos». María Ángela sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. Quería irrumpir en la habitación, gritar, desmentir esas mentiras. Pero se obligó a seguir escuchando. «Pero papá también trabajó duro», objetó Angélica con inseguridad. «Trabajó para ti, para que tuvieras lo mejor. Y tu mamá, sabes, nunca te lo dije, pero tuvo una aventura con la cocinera de su café hace 5 años». Era una mentira descarada. Nunca había habido un cocinero en su cafetería. Pero Dolores hablaba de forma tan convincente que incluso a un adulto le habría resultado difícil no creerla. «No», susurró Angélica. «No es verdad». «Cariño, sé que te duele oír esto, pero tienes que saber la verdad.
Tu papá es un hombre maravilloso que ha aguantado las travesuras de tu madre todos estos años, y ahora ella también intenta ponerte en su contra. María Ángela no aguantó más. Abrió la puerta de golpe y entró en la habitación. Dolores estaba sentada a la mesa junto a Angélica, con un pastel de canela y 2 tazas de té delante. ¿Qué haces? La voz de Marianela temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves a mentirle a mi hija? Dolores ni siquiera se inmutó. Ah, Marianela, hoy llegas temprano. ¿Mamá? Angélica cambió temerosamente la mirada de su madre a su abuela. Recoge tus cosas, cariño. Nos vamos. No te vas a ningún lado. Dolores se levantó de la mesa. Ya he llamado a Facundo. No tardará en venir. No tienes derecho a quedarte con mi hijo. Tengo derecho a proteger a mi nieta de tu nefasta influencia, gritó Angélica, tapándose los oídos con las manos. ¡Basta! ¡Por favor, para! María Ángela respiró hondo, tratando de calmarse. Angélica, empaca tu mochila. Nos vamos a casa. Ella se queda aquí, la cortó Dolores. Facundo. No me importa, Facundo. Y tú y tus mentiras tampoco me importan. Angélica, prepárate rápido. La niña, sollozando, corrió hacia su cuarto. Dolores se acercó a su nuera. Has arruinado la vida de mi hijo. No dejaré que arruines la vida de mi nieta. Eres tú quien le está arruinando la vida. Con tus mentiras, tus manipulaciones, tus intentos de ponerla en contra de su madre. Estoy diciendo la verdad. Nunca fuiste digno de mi hijo. Angélica volvió con su mochila, con el rostro húmedo por las lágrimas. María Ángela agarró a su hija de la mano y tiró de ella hacia la salida. «¡Te vas a arrepentir!», gritó Dolores tras ella. «¡Facundo te la quitará!». Bajaron corriendo las escaleras como si huyeran de un incendio. En el coche, Angélica rompió a llorar con renovado vigor. «Mamá, es verdad, lo que ha dicho la abuela». «No, cariño, es todo mentira. Mentiras asquerosas y malvadas». «¿Pero por qué dice eso?». María Ángela arrancó el coche, con las manos temblorosas. «Porque quiere que vivas con papá, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo». «No quiero vivir con papá. Quiero quedarme contigo». El teléfono comenzó a vibrar. Facundo. María Ángela colgó la llamada. «¿A dónde vamos?», preguntó Angélica mientras tomaban una curva equivocada hacia la casa. «A casa de la tía Paulina. Necesitamos tiempo para pensar». El trayecto hasta la casa de su amiga duró casi 1 hora. El tráfico en esta parte de la ciudad era especialmente denso a esas horas. Durante todo el trayecto, el teléfono no paró de sonar. Facundo, Dolores, Facundo, otra vez. María Ángela ignoró todas las llamadas, concentrándose en el camino y tratando de ordenar sus pensamientos. Paulina las recibió en la puerta de su departamento. Aparentemente María Ángela tenía tan mal aspecto que su amiga entendió sin palabras. «Pasad», les dijo. Estaba preparando cacao. Angélica ya había dejado de llorar, pero parecía perdida y asustada. Paulina la sentó en el sofá, la tapó con un plaid y le dio una taza de cacao caliente. «¿Qué te pasa?», preguntó María Ángela en voz baja en la cocina. Dolores. El solo nombre desató una nueva oleada de ira. «Ella está poniendo a Angélica en mi contra. Le dice cosas horribles». La noche en el piso de Paulina transcurrió inquieta. Angélica permaneció mucho tiempo despierta, dando vueltas en el sofá plegable. María Ángela se sentó junto a su hija, acariciándole el pelo hasta que por fin cayó en un sueño intranquilo. Paulina insistió a su amiga en que apagara el teléfono. Facundo llamaba cada 15 minutos y había docenas de mensajes amenazadores y acusadores de Dolores. «Tienes que dormir un poco», le dijo Paulina, tendiéndole una taza de té de hierbas. «Mañana será un día duro». Pero el sueño no llegó. María Ángela estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana la ciudad dormida. Las palabras de su suegra, sus insinuaciones venenosas y sus mentiras descaradas se arremolinaban en su mente. ¿Cómo podía hacerle esto a su propia nieta? La mañana comenzó con un golpe en la puerta. Paulina miró por la mirilla y maldijo en voz baja. «Es Facundo, y no está solo». María Ángela, que acababa de terminar de trenzar las coletas de Angélica, se quedó helada. «¿Quién está con él?». «Un hombre de traje, parece un abogado». Los golpes se repitieron, más insistentes. «María Ángela, sé que estás ahí». La voz de Facundo sonaba desacostumbradamente áspera. «¡Abre ahora mismo!». Angélica se aferró al brazo de su madre.
Mamá, no quiero ir con papá. No quiero escuchar a la abuela. Paulina, no abras, susurró María Ángela. Pero era demasiado tarde. Se oyó el sonido de una llave girando fuera. Maldición, olvidé que le di una llave de repuesto el año pasado. Paulina se puso pálida. Facundo entró en el piso, seguido de un hombre alto que llevaba un maletín de cuero. María Ángela bloqueó instintivamente a su hija con las manos. ¿Qué significa esto? La voz de Facundo temblaba de rabia contenida. ¿Estás secuestrando a tu propia hija? ¿Secuestro? La estoy protegiendo de tu madre y de sus mentiras. ¿De qué estás hablando? ¿De cómo está poniendo a Angélica en mi contra? Le cuenta cuentos chinos, la manipula, intenta convencerla de que estaría mejor contigo. El hombre del traje tosió. Permítame presentarme. Ricardo Mendoza, abogado del señor Escobedo. Señora, sus acciones podrían interpretarse como un intento de retener injustamente a un niño. ¡Cállese!, Paulina gritó de repente. Esto no es un juzgado, este es mi piso, y no permitiré que intimides a mi amiga. Facundo ignoró sus palabras. Angélica, prepárate. Nos vamos a casa. No. La niña se escondió a espaldas de su madre. No me voy. No quiero oír a la abuela hablar mal de mamá. Algo tembló en la cara de Facundo. ¿Qué cosas malas? Dijo que mamá no nos quería, que tuvo un romance con la cocinera, que arruinó todo a propósito. Un pesado silencio se hizo en la habitación. El abogado se movía de un pie a otro, claramente incómodo. Mamá no podría haber dicho eso, dijo finalmente Facundo, pero su voz ya no era tan segura como antes. ¿No podía? María Ángela sonrió con amargura. Yo misma lo escuché todo ayer, cada palabra, cada mentira que vertió en los oídos de nuestra hija. Señor Escobedo, intervino de nuevo el abogado, permítame recordarle que según el código familiar, fuera de mi piso, Paulina dio un paso hacia él. Los dos, ahora. Facundo miró confundido a su hija que seguía escondida detrás de su madre. Angélica, ¿es verdad? ¿Realmente la abuela dijo esas cosas? La niña asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ia, hablaré con mamá, murmuró. Esto es una especie de malentendido. ¿Un malentendido? María Ángela sintió que la ira le hervía por dentro. Tu madre lleva años intentando destruir nuestra familia. Me criticaba constantemente, interfería en nuestra relación, y ahora intenta poner a su propia hija en mi contra. Señora Escobedo, se adelantó el abogado. Tales acusaciones sin pruebas... Tengo pruebas, dijo Paulina de repente. Todos se volvieron hacia ella. Grabé en mi teléfono la conversación de ayer con Dolores, cuando llamó aquí y empezó a amenazar. Sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz áspera de Dolores llenó la habitación. Esa mujer no es digna de ser madre. Haré lo que sea para que Angélica viva con Facundo. ¿Todo me oyes? Y si tú, Paulina, te interpones en mi camino... Facundo parecía golpeado. Apágalo. La grabación continuó. Conozco a todos los jueces de la ciudad. Tengo contactos. Esa zorra desagradecida lo perderá todo. Su hija, su dinero, su trabajo. La destruiré. Ya basta. Facundo levantó la mano. Ia, necesito pensar. Cuando la puerta se cerró tras él, Angélica soltó por fin la mano de su madre y rompió a llorar. Paulina sirvió rápidamente té calmante para todos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó la niña cuando se hubo calmado un poco. No lo sé, cariño, respondió María Ángela con sinceridad. Pero no dejaré que nadie te haga daño. Nadie. Paulina se sentó junto a su amiga. Necesitas un buen abogado. Conozco a uno especializado en este tipo de casos. No tengo dinero para un abogado. Yo te ayudaré, dijo Paulina con firmeza. Tengo algunos ahorros. Pero... Nada de peros. Eres mi mejor amiga y no voy a dejar que esa mujer te arruine la vida. En ese momento, sonó el teléfono de Paulina. Dolores. Ella silenciosamente apagó el sonido. Te quedarás conmigo hasta que las cosas se calmen, dijo. Nadie te molestará aquí. Marianela abrazó a su amiga sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias. Por todo. El día transcurrió con ansiosa expectación. Angélica no se separaba ni un paso de su madre, como si temiera que se la llevaran por la fuerza. Paulina llamó a su abogado para concertar una cita. Facundo no volvió a aparecer, pero envió un mensaje diciendo: «Hablé con mamá, ella lo niega todo.
La abogada Laura Valencia trabajaba en un pequeño despacho en el casco antiguo de la ciudad. Las paredes de su despacho estaban colgadas de diplomas y certificados, y sobre su mesa había una foto de dos gemelas sonrientes. Así que, examina los papeles que Marianela le ha traído. Su marido ha pedido el divorcio. Solicita la custodia exclusiva de su hija y cuenta con el respaldo de una familia influyente. María Ángela asintió, apretando nerviosamente el bolso. Paulina, sentada a su lado, le apretó el hombro para tranquilizarla. ¿Tienes grabada la conversación con tu suegra? Laura levantó la vista de sus papeles. Paulina sacó su teléfono. Sí, aquí. La abogada escuchó la grabación con atención, tomando notas en su bloc de notas. Su rostro permanecía impenetrable, pero un brillo depredador apareció en sus ojos. Se trata de una prueba muy grave, dijo finalmente. El intento de manipulación del niño, las amenazas, la mención de conexiones en el sistema judicial, podemos usar eso. ¿Pero es suficiente?, preguntó María Ángela en voz baja. Facundo tiene un abogado caro y su madre sí conoce a mucha gente poderosa. Laura sonrió. Sabes, una cosa que he aprendido en 15 años de práctica es que el dinero y las conexiones no siempre ganan, sobre todo cuando se trata del bienestar de un niño. Sacó una nueva carpeta del cajón de su escritorio. Cuéntemelo todo desde el principio, cada detalle. María Ángela habló durante 2 horas, de cómo había conocido a Facundo, de cómo Dolores le había caído mal desde el primer día, de cómo poco a poco el trabajo había empezado a consumir a su marido, de cómo habían empezado los problemas de Angélica en el colegio. Y esta es una carta de la maestra. Paulina le mostró otro documento. Sobre cómo ha cambiado el comportamiento de la niña desde que empezaron los problemas en la familia. Laura estudió la carta con atención. Excelente. Rosario Montenegro es una educadora respetada. Su opinión tendrá peso. Pero ¿y si Dolores realmente intenta hacerme daño? Me amenazó con hacerme perder mi trabajo. No se preocupe por eso. Tengo experiencia en situaciones así. Presentaremos una contrademanda por maltrato infantil psicológico. En ese momento, sonó el teléfono de María Ángela. Un número desconocido. No contestes, dijo Laura rápidamente. A partir de ahora todas las comunicaciones serán solo a través de abogados. El teléfono siguió sonando. Paulina lo cogió y lo apagó. Esto es lo que vamos a hacer. Laura empezó a escribir un plan de acción. 1. Prepararemos todos los documentos sobre tu trabajo, ingresos, condiciones de vida. 2. Recoger referencias de los profesores de Angélica. 3. Organizaremos una reunión con un psicólogo infantil. ¿Un psicólogo? Sí, necesitamos una opinión profesional sobre el estado de la niña y cómo la afecta la presión de su abuela. María Ángela recordó cómo Facundo siempre se había resistido a la idea de acudir a un psicólogo. ¿Y si el marido se opone? No podemos hacer una evaluación formal sin su consentimiento, pero una consulta preliminar está bien. Laura siguió escribiendo. 4. Prepararemos una declaración sobre intentos de presión psicológica por parte de la suegra. 5. Recabaremos testimonios de vecinos, colegas, cualquiera que pueda corroborar tu reputación como madre. Hablaré con nuestro supervisor, intervino Paulina. Conoce a María Ángela desde hace 15 años, y también con sus colegas. Excelente. Una última cosa, tenemos que preparar a Angélica para una posible conversación con el juez. María Ángela se estremeció. ¿Tendrá que comparecer ante el tribunal? No necesariamente, pero es posible que el juez quiera hablar con ella de manera informal. La niña tiene 10 años. Su opinión será tenida en cuenta. Era más de mediodía cuando salieron del despacho del abogado. Paulina sugirió que pasaran por la cafetería. Marianela no había comido nada desde la mañana. Tengo que devolvértelo del abogado, dijo María Ángela, removiendo su café sin tocar. Ni se te ocurra, piensa que es una inversión en justicia. En ese momento Dolores entró en el café. Se quedó helada al ver a su cuñada y se dirigió decidida hacia su mesa. ¿Cómo te atreves a esconder a mi nieta? Su voz temblaba de rabia. Facundo se está volviendo loco de preocupación. María Ángela terminó tranquilamente su café. Toda comunicación es a través de abogados, Dolores. ¿Abogados? La suegra se rió. ¿Crees que algún abogado de tercera podrá tirar con nuestros contactos? Creo que al tribunal le interesaría escuchar una grabación de vuestra conversación, replicó Paulina con frialdad. Sobre todo la parte en que los jueces se conocen.
Dolores se puso pálida. ¿Qué grabación? Habla usted demasiado por teléfono, señora. Paulina sacó su teléfono. ¿Quiere refrescar la memoria? Varios clientes del café observaban la escena con interés. Dolores miró a su alrededor y bajó la voz. ¿Qué quieres, María Ángela? ¿Dinero? Dime la cantidad. Quiero que dejes en paz a mi hija. Deja de mentirle, de manipularla, de ponerla en contra de su madre. Es mi nieta, tengo derechos. Solo tienes los derechos que Facundo y yo te dejemos tener, y después de todo lo que le has dicho a Angélica, esos derechos serán muy pocos. Dolores se inclinó sobre la mesa. Te vas a arrepentir mucho. ¿Es una amenaza? Preguntó Marianela con calma. Continúa, por favor, la grabadora está encendida. La suegra retrocedió como si la hubieran golpeado. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió corriendo del café. «Bravo», dijo Paulina en voz baja. No sabía que podía ser tan decidida. María Ángela sintió que le temblaban las manos. Ni yo misma lo sabía, pero cuando se trata de mi hijo... Por la noche, cuando volvieron al piso de Paulina, encontraron varios mensajes de Facundo en el contestador. «María Ángela, por favor, hablemos. Sé que mamá está exagerando, pero podemos resolver las cosas pacíficamente». ¿De verdad no entiende? Paulina negó con la cabeza. ¿Después de todo lo que su madre le dijo a Angélica? Angélica se sentó a sus clases en la habitación contigua. Había estado más tranquila los últimos días, probablemente porque no había visto a su abuela. «Mamá», gritó, «¿me ayudas con las matemáticas?» María Ángela se sentó junto a su hija y observó las suaves líneas del cuaderno. La letra de Angélica volvía a ser pulcra. Habían desaparecido las tachaduras y los borrones nerviosos. «Por supuesto, cariño, ¿qué tienes ahí?» «Problemas de fracciones. Sabes, hoy he sacado un sobresaliente en español». «Bien por ti. Ves, las cosas van mejorando». Angélica guardó el bolígrafo. «Mamá, volvemos pronto a casa. Echo de menos mi habitación». «Pronto, cariño. Solo tenemos que esperar un poco más». «¿Y papá? ¿De verdad quiere llevarme lejos?» María Ángela abrazó a su hija. «Papá te quiere. Es solo que ahora las cosas están muy complicadas. Pero seguro que encontraremos una solución». Paulina apareció en la puerta. «Oye, ¿quién quiere pizza para cenar?» «¡Ia!», Angélica se animó. «Pues termina rápido las matemáticas». El Palacio de Justicia se alzaba sobre la plaza como un armatoste gris. Sus columnas proyectaban largas sombras a la luz de la mañana. María Ángela se ajustó el cuello de su blusa blanca, la única prenda formal que había conseguido recoger de casa. Cerca de ella, Paulina cogía de la mano a Angélica, vestida con un riguroso traje azul oscuro. Laura Valencia las esperaba en la entrada, elegante con un traje gris. «Todos los documentos están listos. Rosario Montenegro ya está aquí. El doctor Hernández también llegará al inicio de la reunión». En el vestíbulo se cruzaron con Facundo y su abogado. A pesar de su traje caro, parecía agotado y envejecido. Detrás de él asomaba Dolores con un vestido negro, como si hubiera venido a un funeral. «¡Papá!». Angélica se abalanzó hacia su padre, pero se detuvo al ver a su abuela. Dolores se adelantó. «Angélica, querida, nada de contacto con la niña hasta que se pronuncie el tribunal», dijo Laura con firmeza, bloqueando a la niña. Se colocaron en extremos opuestos del pasillo. María Ángela observó cómo Facundo discutía con su madre por algo, gesticulando enérgicamente. Dolores sacudió la cabeza, con los labios apretados. «Mamá, tengo miedo», susurró Angélica. «Todo va a salir bien, cariño. Solo di la verdad como hemos hablado». La sesión comenzó a las 10 en punto. La juez Cortés, una mujer de unos 50 años y mirada penetrante, escrutó los documentos. «Entonces el señor Escobedo reclama la custodia exclusiva de su hija», comenzó. «¿En qué se basa?». El abogado Facundo se levantó. «Señoría, mi cliente tiene unos ingresos altos y estables. Puede proporcionar a la niña mejores condiciones de vida, educación en un colegio público». «¿Quiere decir que el fundamento es el bienestar económico?», aclaró el juez. «¿Y el bienestar emocional de la niña?». «La niña tiene fuertes lazos con la familia paterna, especialmente con su abuela». «Protesto». Laura se levantó. «Tenemos pruebas de la presión psicológica de la abuela sobre la niña». El juez asintió. «Aporten las pruebas». Cuando se encendió la cinta de la conversación de Dolores, un pesado silencio se cernió sobre la sala.
María Ángela vio cómo Facundo palidecía al escuchar las amenazas de su madre. «Es una calumnia». Dolores se levantó de un salto. «Esa cinta puede haber sido falsificada». «Señora Maldonado, siéntese», dijo el juez con severidad. «O tendré que expulsarla de la sala». A continuación tomó la palabra Rosario Montenegro. Habló con calma y profesionalismo sobre los cambios en el comportamiento de Angélica, su rendimiento académico y cómo reaccionaba la niña al hablar de la familia. Últimamente, con Angélica viviendo con su madre, su rendimiento académico ha mejorado notablemente, concluyó la profesora. Se ha vuelto más tranquila, más segura de sí misma. La doctora Hernández expuso su opinión sobre el estado psicológico de la niña. La niña está sometida a estrés por el conflicto entre los padres, pero un factor especialmente traumático es el comportamiento de la abuela, que intenta manipular los sentimientos de la niña. «¡Protesto!», volvió a saltar el abogado Facundo. «Esto es solo una prisión preventiva, sin el consentimiento del padre». «Protesta admitida», asintió el juez. «Pero me gustaría hablar con la propia Angélica, en privado». María Ángela sintió que se le apretaba el corazón mientras su hija seguía a la jueza al despacho. Los 15 minutos se hicieron eternos. Cuando regresaron, Angélica tenía los ojos enrojecidos, pero se mantenía erguida. La juez recorrió la sala con la mirada. «He escuchado a todas las partes», comenzó, «y he llegado a la conclusión de que en esta situación lo mejor para la niña es que viva con su madre». Dolores se levantó de un salto. «Eso no es justo. Usted no puede». «Puedo y acepto esa decisión», dijo el juez con firmeza. «Además, dadas las pruebas de presión psicológica aportadas, restrinjo los contactos del niño con la abuela. Solo serán posibles en presencia de ambos progenitores». María Ángela sintió que Angélica le apretaba la mano con fuerza. Lágrimas de alivio corrieron por las mejillas de la niña. «Se concede al padre el derecho a reunirse con su hija los fines de semana y durante las vacaciones escolares en un horario acordado», continuó el juez. «Se aconseja a ambas partes que acudan a un consejero familiar para establecer una comunicación sana por el bien de la niña». Cuando salían de la sala, Facundo las alcanzó. «María Ángela, espera». Ella se dio vuelta, lista para otro conflicto, pero el rostro de él era desacostumbradamente suave. «No sabía que mamá actuaba así. Te juro que si lo hubiera sabido antes». «Ahora lo sabes», contestó en voz baja. «Papá». Angélica se acercó cautelosamente a su padre. «¿De verdad vas a venir los fines de semana?» «Por supuesto, princesa». Se agachó delante de su hija. «Y esta vez cumpliré mi promesa». Dolores observaba la escena desde lejos, con el rostro contorsionado por la ira. Pero no se atrevió a acercarse. El juez era demasiado categórico en su decisión. Paulina las esperaba fuera con un ramo de lirios blancos. «Enhorabuena, no lo dudé ni un minuto». «Gracias». María Ángela abrazó a su amiga. «Por todo». «Tía Paulina». Angélica le tiró de la manga. «¿Podemos hornear hoy tus magdalenas de chocolate favoritas?» «Por supuesto, cariño. Celebraremos el comienzo de una nueva vida». Volvieron a casa, a su piso, no al de Paulina. Angélica iba en el asiento trasero acunando el unicornio de felpa hecho jirones que había tenido en sus brazos todas aquellas duras semanas. «¡Mamá!», gritó. «¿De verdad que ya no vamos a ver a la abuela?» Marianela miró a su hija por el retrovisor. «Solo si tú quieres, y solo cuando estemos con papá». «Todavía no quiero», dijo la niña en voz baja. «¿Puedo?» «Por supuesto, cariño. Nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras». En casa les recibieron paredes familiares, los juguetes favoritos de Angélica, el olor a canela de los vecinos. Todo era tan familiar y un poco extraño al mismo tiempo, como si hubieran vuelto de un largo viaje. «Tenemos que deshacer las maletas», dijo Marianela, mirando las que había en el pasillo. Más tarde, Paulina hizo un gesto con la mano. Primero las magdalenas. Pasaron el resto de la tarde en la cocina, amasando, riendo, espolvoreándose mutuamente con trocitos de chocolate. Por primera vez en mucho tiempo, Angélica parecía realmente feliz. Por la noche, después de acostar a su hija en su propia cama, María Ángela salió al balcón. La ciudad estaba llena de gente corriendo, semáforos parpadeando, coches tocando el claxon. Todo era igual que antes, y todo era completamente distinto. El teléfono vibró. Un mensaje de Facundo. «¿Puedo ir a buscar a Angélica el sábado?» «No, mamá, te lo prometo».
Ella respondió con un escueto sí y guardó el teléfono. Había un largo camino por delante. Aprender a vivir de nuevo, curar heridas, reconstruir la confianza. Pero ya habían hecho lo más importante. Habían protegido lo más importante, a su pequeña, su derecho a una infancia tranquila sin manipulaciones ni mentiras. Paulina trajo 2 tazas de té caliente al balcón. ¿En qué estás pensando? En el futuro. María Ángela aceptó una taza. Ya no le tengo miedo. De la habitación de Angélica llegó un silencioso resoplido. La niña dormía profundamente, abrazada a su unicornio. Mañana sería un nuevo día, nuevas preocupaciones, nuevos retos. Pero hoy, en ese momento, estaban en casa, estaban juntos, y eso era suficiente.